al diputado Gerardo Fernández Noroña. Gracias por haber aceptado por tu visita, que siempre nos ha sido enseñante, tus conceptos. Eres el ave de las tempestades, así te decimos aquí nosotros. Lo que dices siempre causa algún comentario, pero lo más importante es que un sindicato como el nuestro siempre tenga la oportunidad de escuchar gente que piensa, dice y hace. Además, es un hombre congruente con sus principios. Tenerlo de visita porque mucho habremos de aprender seguramente de ti de nuevo, Gerardo. Bienvenido a la Casa de Hidalgo. Hoy que se habla de la cuarta transformación, seguramente estás de acuerdo con nosotros en que al menos dos y media de ellas se llevaron aquí en esta Universidad Michoacana, orgullosamente. Nosotros, los universitarios, los nicolaitas, como somos conocidos en el país, te recibimos con el gusto de siempre, deseando no que hoy solamente, sino en el futuro y todo tu término como diputado sea siempre en beneficio de los que menos tenemos, de los que debes, y sabemos que siempre estás dispuesto a emprender una lucha igual que lo hacen los suenistas. Nuestro sindicato es el primer sindicato más antiguo del estado de Michoacán. Tenemos ya 80 años, Gerardo. 80 años vamos con la vida de la Universidad Michoacana, que acaba de cumplir 100 años ya. Vamos de la mano de esta universidad. Fuimos el primer sindicato independiente fuera de las grandes centrales obreras que se daban en aquellos tiempos, en el 1938. El impulso que le dio el general Lázaro Cárdenas, michoacano, además, fue un impulso que llamó mucho la atención para la creación de este tipo de sindicatos. Nos hemos mantenido históricamente en ese papel tan importante que es la lucha social, la lucha por defender siempre lo que creemos que debe de defenderse, que es el derecho a un bienestar común, el derecho a un bienestar familiar, el derecho a un bienestar del pueblo, no solamente michoacano, sino mexicano. Hoy que estamos hablando en parte de las universidades, están en huelga 6 universidades hermanas en el país, 4 ya resolvieron, pero estallaron también sus huelgas. Habla de que las universidades michoacanas, las universidades públicas, estamos atravesando por un problema que es la falta de un presupuesto que llegue a ser suficiente para el desarrollo de lo que estamos comprometidos a hacer para la sociedad y para el pueblo en todo México. La investigación científica, la expansión de la cultura, la extensión de la cultura y sobre todo la educación que debemos de darle a los hijos de los campesinos, de los obreros, de los indígenas, de los compañeros, inclusive, por qué no decirlo, de otros estados, de otros países. La Universidad Michoacana está abierta para todo el mundo. Desgraciadamente, la falta de presupuesto no nos permite en estos momentos, Gerardo, presumir de que tengamos un gran alumnado. La falta de presupuesto nos obliga a limitar el ingreso de muchos de los alumnos, yendo en contra de la naturaleza del artículo 3º constitucional, en el que todos los mexicanos tenemos derecho al estudio, todos los mexicanos tenemos derecho a mejorar intelectualmente, pero todos los mexicanos tenemos también la obligación de poder nosotros buscar un mejor país. Y creo que en ese camino, desde que te conocemos, has estado tú en la lucha, has sido un ejemplo. Y bueno, los nicolaitas, los universitarios, particularmente nuestro sindicato, el de empleados de la Universidad Michoacana, pues te recibe con mucho cariño, mucho afecto, como siempre, Gerardo, bienvenido, y
gracias y vamos a escuchar tu ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestro compañero secretario general Eduardo Tena Flores. Como él lo comenta, no es la primera, no será la última, más en este auditorio que es tan bello, ahí con el cuadro de Hidalgo a nuestra espalda. Francamente, y estaba yo aquí con un ojo al gato y otro al garabato, porque me invitaron a hablar de un tema en el que yo no soy especialista, que es sobre los presupuestos universitarios. Estaba revisando aquí unos cuadros que me compartió nuestro compañero, pero antes de comentar sobre el tema, sobre la intervención que hace Eduardo, yo no me había detenido a reflexionar, dice él, que de las 3 transformaciones, ¿no? Esta es la cuarta que se está desarrollando, dice 2,5 aquí en Michoacán, y no sé por qué le dice media, porque está clarísima la independencia con Hidalgo, con Morelos, pero que se los discute, ¿no? Aquí, además de la Nicola, y además, no solo, ¿no? Morelos aquí nació. La reforma, Ocampo fue, claro, ¿no? Otro michoacano destacadísimo, y la revolución con el general Lázaro Cárdenas, el Dios justo, se cumple el próximo lunes, el 81 aniversario de la expropiación petrolera. No le toca media revolución, aunque no la haya iniciado, no sé si esa era la media, fue un papel determinante. Gracias a la expropiación petrolera, México creció al 6,5% por décadas, y Pemex aportó el 38% del presupuesto nacional. Estos canallas que hoy están en una oposición disminuida, perdida, a mí me desespera un poco, porque francamente yo creo que sí nos haría bien una oposición seria, y no sirve para nada, la verdad. Son unos fariseos, como dicen en la iglesia. Yo soy ateo, pero entiendo perfecto el término de fariseo. O son unos sofistas que dicen una cosa con apariencia de verdad, faltando a la verdad de manera absoluta. Entonces, pues, las 3 transformaciones, y ahora esta cuarta, pues también, porque aunque el compañero presidente no es originario de Michoacán, este movimiento, esta revolución sin violencia a Michoacán le ha aportado muchísimo, la formación del PRD, que uno no puede, las luchas que hay previas, pero ya en la parte electoral con Cuauhtémoc Cárdenas es un parteaguas fundamental, que nos trajo al resultado del pasado 1 de julio. Así es que Michoacán, es cierto que ha aportado enorme talento político, experiencia, lucha popular, no se diga sangre, porque muchos hombres y mujeres en la época del PRD, los 600 muertos que hubo los primeros 600 años, los primeros 6 años de Salinas, se me hicieron como 600, pero fueron solo 6. Michoacán pagó una cuota grande, realmente grande, porque el pueblo de Michoacán es bastante bravo de carácter. En fin, y también les comentaba a los compañeros, no me han invitado a hablar de la situación del país, que a mí lo que voy a hablar de los presupuestos universitarios. Entonces voy a hablar de la situación del país, por supuesto, y tocaré el tema también que se me convocó, porque me queda claro que es una preocupación fundamental de la comunidad universitaria. Miren, ayer platiqué con Femad, que es diputado con nosotros, es presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, pero él participó de manera muy activa, clave, diría yo, porque él fue rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Entiendo que es una de las 10 universidades que tuvieron problemas a finales del año pasado, problemas presupuestales serios, y que se tuvo que entrar, como dicen, al rescate, porque no tenían ya ni para cubrir lo básico en los últimos meses del año pasado. Fue una situación difícil, porque teníamos el presupuesto encima, con todas las presiones de las limitantes que el presupuesto tenía, un compromiso del compañero presidente de que por supuesto no se reduciría el presupuesto de las universidades, y luego apareció que sí,
y nosotros ahí haciendo el papelón en la discusión en la Cámara, porque en las discusiones internas decíamos, oigan, es que tienen razón, una diputada de Acción Nacional, que yo dije a nuestra compañera hay que verla con respeto porque hizo su tarea de demostrar los rubros en que en el caso de la UNAM estaba siendo afectada. Pues imagínense una panista en tribuna diciendo las afectaciones que había en la UNAM y nosotros poniendo cara de circunstancias, me lleva el demonio. Entonces, la verdad es que se tuvo que corregir porque efectivamente se había dado una decisión equivocada. En las presiones que se dieron, miren, yo quiero poner un ejemplo de las dificultades que tuvimos. En campaña, compañero presidente se comprometió a que se iba a dar una pensión a todos los adultos mayores de 65 de 1.500 pesos mensuales. La primera reunión que tuvimos con él, luego pasando la elección, ya él como presidente electo y nosotros como congresistas electos, nos dijo, así me quede en la camisa, aunque nos quedemos en la camisa, vamos a cumplir todos los compromisos de campaña, no vamos a dejar ninguno de lado. Y luego en el trabajo que hizo la Secretaría de Hacienda, pues salió que no alcanzaba, y que no alcanzaba, y que no alcanzaba, y no alcanzó. Se modificó a 68 años en las ciudades y 65 en las comunidades indígenas. Yo voy a ver cómo soy, y yo les decía, oigan, pues yo me niego a ir a las reuniones con la gente y decirles, fíjense que fuimos bien pendejos y no sabemos hacer cuentas, y ahora no va a ser a los 65, sino va a ser a los 68. Es un desastre eso, hombre, ¿cómo va a ser? Al final se hizo la consulta, la gente avaló este ajuste que se tuvo que hacer, entre muchas decisiones que se tomaron, pero lo que les quiero decir es que nosotros nos enfrentamos con el desastre de país que recibimos, dentro de ello el deterioro de las universidades públicas, porque es evidente que en los 30 años de gobiernos neoliberales lo que hicieron fue buscar ahogar las universidades públicas para hacer un negocio de la educación del pueblo. O sea, no pocos rectores, no pocos, sobre todo los que son caciques en su universidad, se convirtieron en dueños de universidades privadas de dudosa calidad, a las que enviaban a los rechazados, a los alumnos rechazados, ¿no?, para incrementar su fortuna a costa de la educación del pueblo. Más me acuerdo, miren, en el caso de la UNAM, es muy sintomático que tú vas, la UNAM rechaza 9 de cada 10 alumnos, 6 de cada 9 el Politécnico, está el movimiento de rechazados, y siempre los rechazados logran no la incorporación a la UNAM, sino les dan un número de becas con dinero público para ir a una universidad de dudosa calidad, y si tienen 8 de promedio, como hay deserción, en el tercer semestre los integran a la UNAM. Y yo sospecho, nunca me he dado a la tarea de ir a ver quiénes son los dueños de esas universidades, pero sé en varios estados de la República donde el rector que ejerce casi cargo, aunque ya no siga como rector, juega este papel, ¿no? Entonces se ha venido ahogando como una política perversa desde los gobiernos neoliberales a las universidades, restringiéndoles el presupuesto, limitando la matrícula universitaria, como aquí lo comentaba su compañero Tena, rechazando un número importante de jóvenes, precarizando la relación laboral de un número importante de profesores, porque los que quedaron al cobijo del contrato colectivo sufren un embate permanente sobre el contrato colectivo, no, que ahora ya no se puede hacer, que ahora esta cláusula no se puede cumplir, que tienen que modificar su régimen de pensiones, que tienen que renunciar a tal prestación, que esta otra se las podemos dar de otra manera, se las vamos a dar en 3 pagos, tarde, mal y nunca. Total que es un desastre toda la ofensiva que se ha venido dando sobre las universidades públicas, ¿no?, en un esfuerzo por hacer del negocio de la educación el negocio. Yo creo que ni con la educación ni con la salud del pueblo se debe hacer negocio, que nosotros debemos lograr que ambos espacios sean, ahora me dicen que es neoliberal decir de excelencia, yo me había acostumbrado a decir que queremos que las escuelas sean de excelencia, yo voy a decir que es neoliberal, que ni carajo, entonces llámenle como quieran, pero es lo mejor, lo público, lo mejor
De tal manera que nosotros no tendríamos interés de desaparecer las universidades públicas, pero debería estar mal de sus sentidos quien decida ir a una universidad privada cuando la universidad pública es de primero, ¿no? Pero de aquí a que logremos eso, hay un tramo grande que pasa por las dificultades presupuestales, porque nosotros traemos en el presupuesto de este año, se cumplieron todos los compromisos, o sea, el compañero presidente trae estabilidad económica, porque no tocó a los grandes intereses. O sea, por ejemplo, el Fobaproa, que se les ha dado a los bancos más de 1 millón de millones de pesos de subsidio, ese se sigue pagando. La deuda externa se paga a cabalidad, los rescates carreteros, todo lo que nos han venido cargando al pueblo se ha respetado escrupulosamente. Y lo que se hizo fue un esfuerzo extraordinario, porque por un lado tenemos el objetivo de que no se rechace a ningún joven de las universidades públicas, pero eso implica efectivamente un mayor presupuesto, mejores condiciones para las universidades del país. Y por otro lado, el programa que busca atender las causas que generan la violencia, que es la falta de oportunidades para los jóvenes, con el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, que se le va a dar 3.600 pesos a todo joven entre 18 y 29 años. Esa beca no es beca, ni subsidio ni nada, es un pago por 5 horas de trabajo al día, ¿no? Ese programa no tiene límite. ¿Qué quiere decir eso? Que no va a ser rechazado ningún joven. Entonces simplemente piensa, 1 millón de jóvenes ya son 3.600 millones de pesos, son 3, 4, 5 millones de jóvenes, quizás más, y ese es un esfuerzo muy importante del gobierno de la República para atender las causas que están generando la inseguridad. Así planteado el problema, solo por citar algunos de los ejemplos, además de un abanico grande de créditos que está dando la Secretaría de Bienestar, además de los programas, los apoyos al campo, que por más que dicen que no se dan, sí se están dando, todo lo que se está, miren, el tema de las estancias infantiles, por ejemplo, son los hipócritas. No se ha construido un centro de desarrollo infantil público en décadas, uno. Y se armaron estas estancias infantiles para ir a alentar allá a los niños, que es lo que hay, privadas, en lugares adaptados, les dieron 75,000 pesos para que en una casa adaptaran el lugar, ¿no? Muchas veces a sus amigotes, 900 pesos por cada niño, 1.800 si es discapacitado, y luego todavía les cobraban entre 800 y 3.500 pesos mensuales, y encima inflaban el padrón. Bueno, ahí tenías una fuga de dinero grandecita, y por eso se tomaron una serie de medidas que han generado que estén usando, que estamos en contra de los niños y de las madres trabajadoras, una serie de necesidades, pero la verdad es que ahí se está atacando un negocio privado también que se vino haciendo con recursos públicos para favorecer a gente cercana a los gobernantes en turno. Entonces tú le vas sumando una serie de problemas de esta naturaleza, y el presupuesto pues, es finito, tiene una serie de dificultades. Y uno de los problemas mayores del presupuesto son las pensiones, y las pensiones, no de los universitarios solamente, de los trabajadores en general. Porque tú tenías un régimen solidario que hiciste pedazos, que lo desapareciste, lo mandaste a cuentas privadas en la banca, y además quitaste la base de cotización, porque un régimen de pensiones lo sostiene, pues los que hoy son jóvenes sostienen a los que ya están pensionados, y a su vez estos serán sostenidos por las nuevas generaciones que vendrán. Y aquí lo que se dio fue un corte abrupto de que todos los jóvenes no tienen un régimen de pensiones, no están cotizando para el régimen de pensiones, no tendrán pensión, y además se tienen que pagar las pensiones de los que actualmente están. Entonces, por más que digan, oye, es que revisa el régimen de pensiones, es que reestructura, es que reorganiza, pues no, cabrón, lo que necesitas es una base amplia de cotizadores al régimen de pensiones. Yo estoy convencido, lo comentamos ahorita en la rueda de prensa, que lo que tenemos es que volver al régimen solidario de pensiones.
Ahora, como va a pegar de gritos la banca y el capital extranjero de que, digamos, pues ya no las cuentas individuales, volvamos al régimen de solidaridad. En el régimen de solidaridad los trabajadores tenían hasta el 75% de su salario. En el régimen de cuentas privadas a lo más que aspiran es al 25%. Se sorprenden los bancos de que la gente no le ponga más a su ahorro y dicen, no hombre, si ya con lo que te robas es suficiente, ¿para qué te voy a dar más? O sea, la gente prefiere, ya sé bien, no, yo no ahorro nada. Mi abuela, por más que me trató de inculcar el asunto del ahorro, que bueno que no lo logró, porque el pinche robadero que tiene, bueno, es una cosa espantosa. Entonces, yo estoy convencido, hay una iniciativa, estamos comentando con la prensa de Afores, para darle todavía más comisión a los bancos, mandado por nuestro gobierno, me aviento por la ventana, pues no. Lo que hay que hacer es, reitero, volver al régimen solidario. Yo creo que lo que tenemos que hacer es volver a poner en pie el régimen solidario y que cada trabajador y trabajadora decida individualmente a qué régimen quiere pertenecer. Y que dejen de darle guerra a las universidades que revisen su régimen de pensiones. O sea, claro, tiene una situación adicional por el contrato colectivo. Insisto, lo que tiene que verse es cómo ampliar la base de trabajadores y, bueno, hacer algunos ajustes que quizás haya que hacer, pero que deje, que respete en esencia lo que vinieron construyendo, porque los trabajadores no están pidiendo una regalía porque han cotizado para su pensión. O sea, no va a salir de la nada, o sea, ha venido, yo les digo, ya ven cómo son, me dicen, vas a ganar 100 pesos y pues, ya la libro, y luego llega el pago y cabrón, 30 de impuestos sobre el producto de la renta, sí, y tanto de seguro social. Oiga, ¿y esto de qué es? De ahorro. Oye, es que yo no ahorro. No, sí, cabrón, esa huevo, usted ahorra, y luego llegas al final de tu vida y el ahorro ya se lo robaron. No puede ser, o sea, esas son cosas. Y se manda esta iniciativa que es incorrecta. Bueno, son de las contradicciones que todavía tenemos y de las dificultades, porque la Secretaría de Hacienda tiene una visión bastante neoliberal y están ahí para darle garantías al capital extranjero, para mantener la estabilidad económica. Eso es la verdad también, lo entendemos políticamente, pero de ahí a que sigamos tolerando que se tomen decisiones en una línea que está decidido que no se seguirá más, bueno, pues hay un mar de distancia. En este marco, nosotros tenemos que revisar en estos meses por venir, con ayuda de los sindicatos, de académicos, de las comunidades universitarias, de qué manera sacamos el mejor presupuesto en el contexto que tenemos para las universidades públicas del país. No puede ser que sea el desfiladero a finales de año de los rectores, de los sindicatos, de los alcaldes, para ver cómo va a estar el presupuesto, sino que desde estos meses empecemos a construir una forma de trabajo que nos permita revisar el conjunto y revisar la particularidad e ir además tomando decisiones racionales. Yo no sabía, ya no me alcancé ahorita aquí a ver bien los cuadros para decirles los casos, pero ustedes saben más que yo en eso, hombre, yo no soy especialista del tema. Yo no sabía que, por ejemplo, no hay ningún criterio para asignar a las universidades presupuesto. No, o sea, no hay ningún criterio racional, es absolutamente discrecional. La Universidad de Tamaulipas, la de Colima, reciben en promedio cerca de 100,000 pesos por alumno. Ya hay universidades que reciben, creo que hasta 20,000 por alumno. La Nicoleta está como en la media con 50,000 o algo así, ¿no? Pero hay otros conceptos también que se pueden utilizar del número de miembros de la comunidad académica que están en el SNIF. Le decía a una amiga que yo quería mucho el SNIF, el Sistema Nacional de Investigadores, los equipos de investigación y de ejercicio académico que existen. Hay 3 o 4 criterios más o menos racionales que pudieran usarse para asignar el presupuesto universitario y no se está usando ninguno de ellos. Entonces, si discutimos con las universidades, oigan, a ver, de estos conceptos que hay, racionalmente cuáles son los que no cuáles le acomodan mejor a cada universidad, sino racionalmente cuáles son los que deban utilizarse, o al revés quizás, porque a lo mejor no es un problema
de criterios racionales, sino utilizaría el ejemplo de un compañero migrante que me llamó mucho la atención y me pareció muy ejemplificativo. Dice, oigan, pues es como si vas en un autobús y el autobús choca, en un choque fuerte, grave. Dice, cuando te subes, ¿a quiénes atiendes primero? Pues a los que están más graves, a los que están a punto de morir, a los que tienen daños del redemonio. No vas a agarrar a los que tienen heridas superficiales, eso dice el compañero a un lado, o que tenga rotos de una pierna, ¿no? Aquel se le está muriendo, los primeros que vas a atender son los que tienen la mayor dificultad en el momento. Entonces, quizá ese podría ser otro criterio, un criterio de emergencia del contexto general de las universidades, como fue el final del año pasado, las 10 universidades que traen problemas recurrentes año con año y que están dando síntomas de niveles de dificultad enorme, darles un tratamiento especial, ¿no? Tener una consideración específica, así como se hizo con el presupuesto de este año, que se destinó partidas importantes para los 3 estados más pobres, como son Oaxaca, Chiapas y Guerrero. Entonces ese podría ser, yo no estoy aquí especulando, porque en realidad lo que es un hecho es que no hay un criterio para definir el presupuesto de las universidades. Hay criterios que son discrecionales, no hay un método, no hay un planteamiento de cómo se deba resolver este tema, y me parece que a estas alturas nosotros deberíamos acordar un mecanismo, y después de eso irnos a pelear con los de la Secretaría de Hacienda, porque no es un secreto que por más, o sea, es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados la aprobación, la elaboración y la aprobación del presupuesto. Pero ese presupuesto no se hace en la Cámara de Diputados. O sea, ni en México, ni en ningún país del mundo. Y menos ahora con las medidas de austeridad, que al diputado solo, como decía mi abuela, solo le hace falta un sacudidor que lo traiga donde les platiqué para por donde se vaya sacudiendo, porque tiene un presidente de comisión, un secretario técnico. Ya quiero ver al diputado Ramírez Cuellar, que es el presidente de la Comisión de Hacienda, junto con su secretario técnico haciendo el presupuesto de la nación, o sea, con el nivel de complejidad que este ejercicio tiene. O sea, si antes, que había equipos fuertes en las comisiones de la Cámara, no se podía racionalmente, además por la información que está en la Secretaría de Hacienda, que es parte del gobierno, entonces se hace con la participación de los diputados de la Comisión de Hacienda, que es de la mesa directiva, pero se hace con área de Hacienda del gobierno en turno. Esto es así, y no es insisto, no es un hecho solo de nuestro país, sino es del mundo. Por lo tanto, como ven ustedes, pues sí tiene sus dificultades, que nos movemos, reitero, en varias contradicciones, en funcionarios de la Secretaría de Hacienda que vienen de otra visión y de otra experiencia. No son compañeros de lucha, no han estado en el movimiento, no fueron formados académicamente bajo el planteamiento que nosotros estamos impulsando, sino son funcionarios que han estado en esa área por décadas y que por lo tanto tienen una visión neoliberal, para decirlo sin ambajes. Segundo, en este momento y en este contexto son los que le dan tranquilidad a los mercados, que son muy nerviositos los mercados, ¿no? Y están presionando todo el tiempo. Miren, 2 ejemplos. Se presentó una iniciativa para bajar las comisiones bancarias, que es absolutamente racional, que es un acto de justicia básico. Bueno, presionaron como el demonio para que se retirara. Se presentó una iniciativa para que el director de Pemex dirija. Pues, un director de una empresa dirige, pues el de Pemex no tiene ninguna atribución, está ahí pintado. Estas son de las cosas que hicieron durante las políticas neoliberales. Bueno, pues presionaron como el demonio y se retiró. Pues imagínense ustedes todo lo que tiene que ver con los temas que estamos hablando, ¿no? Compañero presidente, está en la determinación, y ayer vimos otra vez un ejemplo de ello, no sé si puede ser tan explícito o no,
voy a ser medio explícito. Ayer en una votación muy importante, la reforma a la revocación del mandato y de la ley de participación ciudadana. No, pues soy explícito, si somos 3 partidos de la coalición, juntos haremos historia. Y si digo que uno de los 3 estaba presionando de no votar a cambio de algo que estaba pidiendo, ¿no? Y no fuimos nosotros, ni modo que Morena se chantaje a sí mismo, entonces no queda más que el peso por deducción. Entonces lo digo explícito. El Partido de Encuentro Social estaba presionando en una votación importantísima para un tema que no tiene nada que ver con el país. Nada que ver con el país. Nada del demonio. Entonces el compañero presidente, pues muy experimentado como es, lo que nos dice es: no va a haber cambios importantes hasta dentro de 3 años. Que tenga la fuerza suficiente, porque él calcula, y yo creo que calcula correctamente, que en la próxima elección de 2021, que era parte del debate ayer en la revocación del mandato, la oposición no quería que el día de la elección preguntes al pueblo si el compañero presidente se queda o se va. No quería que fuera antes o después, pero no el día de la elección. Lo que el compañero presidente quiere es tener con su propia fuerza el número de diputados, diputadas, senadores suficientes para hacer todos los cambios en el marco constitucional, porque hoy, aunque tenemos una amplia mayoría, no tenemos 2 tercios, y por lo tanto necesitamos o de los votos del PRI, o de los votos del Verde, o de los votos del PRD, o de los 3 juntos, porque el PAN y Movimiento Ciudadano son culebras y no votan nada con nosotros, ¿no? Entonces, requerimos pues de una alianza. Ayer tuvimos los votos porque hay un rompimiento del PRD, que están como independientes y están apoyándonos en las decisiones, y porque el Verde ha decidido jalar con nosotros completos. Pero Morena, PES, PT, el Verde y 10 diputados que eran del PRD, apenas hacemos así rasguñando. Ayer por 5 votos logramos la mayoría calificada. No es que la oposición tenga votos suficientes para detenerlo, no, pero nosotros batallamos para llegar a los 2 tercios. Entonces, para tomar todas las decisiones, el presupuesto se vota por mayoría simple, me van a decir, ¿cierto? Para el presupuesto no requerimos de ninguna alianza, pero tenemos todas las presiones exteriores, todas las presiones de los compromisos presupuestales y de los saqueos que han venido comprometiendo las administraciones anteriores. Entonces, como ustedes pueden ver, nos enfrentamos a un escenario muy difícil, donde nosotros requerimos que el pueblo nos acompañe en estas luchas, pero nos acompañe no diciendo resuelvan o cómo van a resolver esto, sino ayudándonos a presionar y a generar la fuerza suficiente para tomar las decisiones adecuadas. Yo no creo que podamos en el próximo año hacer el presupuesto que el pueblo merece. De entrada, deberíamos lograr que los 16 mexicanos que concentran 143,000 millones de dólares paguen sus impuestos. Estoy convencido que deben pagar sus impuestos, pero no los pagan. Y cuando decidamos apretarles para que los paguen, va a haber bronca. Y va a haber bronca fuerte. Simplemente si meter a los expresidentes a la cárcel, va a haber bronca. A Calderón, su paisano, no pasa nada si lo queremos meter a la cárcel, a Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón no goza, pero a Salinas ahí sí se va a poner brusco, es el jefe de la mafia. Todavía ni siquiera queremos que paguen sus impuestos, nomás meter a Salinas a la cárcel y ahí va a ser un encontronazo mayor. Si lo del robo de combustible, vean cómo se puso, fíjense, del robo de combustible. Yo no tengo, alguien debió haber hecho el ejercicio sobre universidades, pero lo que se roban en una semana es el equivalente de dinero para construir una clínica. Y en 2 semanas alcanzaría para construir un centro médico nacional, lo que se estaban robando en combustible. Y no sabíamos que era de ese tamaño. Medicamentos, ahora que va a entrar el tema sobre la seguridad social, porque se aspira a que en 3 años todo el pueblo tenga cobertura médica universal. Todo, valga la redundancia, universal. O sea, ni un mexicano ni una mexicana sin cobertura médica. Puedes ir al IMSS, al ISSSTE, a la Secretaría de Salud, y se está estudiando inclusive sin meter a los hospitales militares y clínicas militares.
y esperamos que al final del gobierno todo el mundo tenga seguridad social, todo el mundo. Entonces, estamos en la pacificación del país, ni se diga, se espera que en 5 años el ejército regrese a los cuarteles y se haya ya pacificado el país. Entonces estamos con estos objetivos, y ello pasa obligadamente en el tema educativo por lograr que ni un joven sea rechazado en las universidades públicas, ni uno que quiera estudiar. Eso lo tenemos que alcanzar, y eso implica apoyo presupuestal y finanzas sanas para las universidades. Y ahí la Universidad de Michoacán, la Nicolaita, es muy importante, es una de las universidades más importantes del país, más queridas además, más emblemáticas, efectivamente. Entonces estamos con ese reto, estamos con ese objetivo y estamos les he planteado algunas de las dificultades, no todas, ¿no? Son de las que me he acordado en este momento, para darle una dimensión exacta al tamaño de los obstáculos que estamos enfrentando y que debemos sortear, ¿no? Que debemos resolver, superar. Yo termino para abrir a preguntas, a comentarios, a críticas. Si hacen comentarios, nada más les pediría que no vayan a agarrar un monte como yo si no se empieza a ir la gente. Les propongo que abramos a 5 compañeros, compañeras. Yo respondo en bloque, y si hacen ágil sus preguntas, hacemos un segundo bloque. Yo les planteo, ya hay una compañera, le tocaría en primerísimo lugar, les propongo ese método, ¿no? Les propongo ese mecanismo, y cierro planteando, ¿no? Porque para mí siempre es un gusto estar aquí en la Universidad Nicolaita. La verdad es que es un espacio privilegiado, histórico, muy importante, con un patrimonio cultural verdaderamente fuerte, ¿no? Y con una historia y una tradición muy importante. Y siempre que vengo, o no sé si siempre, pero cada que puedo, soy el único diputado que cuando fui candidato no regalé ni madre, andaba yo vendiendo libros, y ahora como diputado, con eso de la austeridad, ¿no? Sigo en la misma, ando vendiendo libros. No nos van a, la verdad, ¿no? Pero sí estuvieron cabrón los recortes. Lo sigo vendiendo en el mismo precio. Hace 4 años salió, creo ya. Es el único que he escrito. La verdad es que a mí me gusta más leer que escribir. No me he puesto a hacer mi tarea de escribir. Sigue costando 100 pesos. No porque lo haya escrito yo, pero está bastante bueno, la verdad. Está bien escrito. Es una historia interesante, cómo presionamos al gobierno de Peña para que se deshiciera de la Casa Blanca y cómo logramos la libertad de 10 presos políticos. Tiene una letrota grandota, aunque ustedes son universitarios, pero la gente no está leyendo, está cabrón. Tiene la letra grandota, se lo echan una semana, sin mucho. No, yo creo que en 2 o 3 días. Peña se echaría un mes, pero una gente normal en 3 o 4 días se lo echa. Y sigue al costo que salió. No le he puesto lo de la inflación, yo ya debería haberlo subido, ya debe estar por lo menos en 150, pero aquí está con Aura, al final está a la venta para quien lo quiera. Y agradecerles muchísimo a su compañero TEN, al sindicato, a la universidad, agradecerles muchísimo. Que cobran en el Congreso y que están trabajando, porque cuando vemos las tomas, la gran mayoría no existen. Bueno, pues si no le da uno pa'l monte, poco puede decir. Entonces sí me gustaría que me escucharan, y usted que tiene la voz en el Congreso, pedirle que vea 3 problemas, más que el huachicol, que están viendo lo del 20% y no vemos todo lo que se roban del 80% en todas las plataformas, y saber dónde está ese dinero, que ya es el 20% que se están ahorrando, pues es muy importante. También me gustaría que viera y fuera la voz de que los presupuestos de los congresos del Estado son muy altos y ninguno se ha bajado el sueldo como han hecho creer al señor presidente de la República. Morelia, los regidores de Morelia, que son los regidores de Morelia, están cobrando más de 97,000 pesos mensuales, por decir los regidores. Vaya usted a saber, el presidente municipal y demás. Pero otro grave problema donde hay un exagerado robo de dinero es con los partidos, el presupuesto de los partidos políticos. Todos pueden ver por internet cuánto se les ha dado en los últimos 18 años. Es vergonzoso que se les dé tanto dinero,
Y desgraciadamente, así como hemos visto la corrupción del huachicol, lo vemos en las universidades, los vemos en todas las secretarías, en todos los espacios. Es importante que se revise y que se haga algo, en el sentido de que usted tiene muy frescas las estadísticas y la situación del país. Este país tiene varias epidemias, epidemia de obesidad, de hipertensión, de problemas renales, de ceguera y de, pues nada, más que nada de ceguera. Me da tristeza que digan que ya no, el presupuesto no alcanza y que ya van a quedar mal. Qué tristeza, porque prometieron mucho y sobre todo todos creíamos en Andrés Manuel López Obrador y seguimos creyendo, pero si se nos dice eso, pues también da tristeza, porque toda la gente que metió, pues la verdad no ha respondido casi nada. Prueba es la salud en el país y en el estado de Michoacán. Aquí está un estudio de cómo se cura el cuerpo humano. El cuerpo humano se puede curar por la cara, por las manos, por los pies, por la espina dorsal, por el ombligo. Y México es el cuarto lugar a nivel mundial en biodiversidad y tiene todo el conocimiento taxonómico solamente por debajo de China. Entonces tenemos todo para curar al pueblo mexicano y aquí está un estudio, ojalá lo vean, lo valoren y hagan algo. Solamente por comentarles el tomillo, que es una planta muy pródiga, baratísima, es para el sistema nervioso, para el sistema circulatorio, para el sistema digestivo y para el sistema respiratorio, digestivo y nervioso. Entonces, ¿qué más queremos? Yo creo que se puede hacer mucho siempre y cuando que los que también tienen conocimiento se arrimen y que los que tienen el poder se dejen ayudar. Gracias. Está un bloque, yo ya lo conocía, ya me lo han entregado los compañeros, yo creo que es como la tercera o cuarta vez que me dan esto. Voy a contestar en bloque, pero cuando me toca en el nervio intervengo antes. Y yo no quiero dejar que siga avanzando lo que yo llamo la despolitización. La despolitización. Este discurso ya a mí hay razones para la indignación de la gente con la política y los políticos, pero seguir dándole cuerda a ese discurso me parece incorrecto. Primero, porque no es cierto que los diputados no trabajen. Los que llegamos a esta legislatura es de hombres y mujeres surgidos del corazón del pueblo. Hay una que otra araña por ahí, pero en general son hombres y mujeres muy comprometidos. Yo los reto a que nos digan una sola decisión que hayamos tomado en contra del pueblo en esta legislatura. Una. Y nos metemos unas chingas, porque no solo son las 2 sesiones, que son fuertes. Yo ayer le decía, que intervine en el tema de la ley de revocación del mandato, una compañera quería intervenir antes, pero se requería una intervención fuerte. Con toda la experiencia que yo tengo, la adrenalina se me va a mil, la tensión es fuerte, hasta que no subes a la tribuna, y además son 500 diputados, en realidad no son ningunas almitas bienhechoras, son una bola de cabrones, ¿no? Hay mucha experiencia ahí, no es un escenario fácil, pero además trabajas en comisiones, pero además recorres tu distrito. Yo, además de recorrer mi distrito, recorro el país. Yo creo que hay que quitar ese discurso. Miren, yo aquí les digo, 16 empresarios concentran 143 mil millones de dólares y les vale madre. No, yo no veo que nadie se indigne, nadie se molesta. Pinches partidos, pinches políticos, ¿cómo ganan bien? Oigan, Slim tiene 80 mil millones de dólares. No se sulfura nadie, tan tranquilo se quedan. Es más, si viniera, señor ingeniero, pase usted, señor ingeniero, qué simpático, qué agradable, qué carismático, sus pedos no huelen, señor ingeniero. O sea, hombre, ¿cómo va a ser? No pagan impuestos, son unos saqueadores del país, han vivido al cobijo del poder. Hombre, 80 mil millones de dólares, que el regidor gana 90 mil pesos. O sea, 80 mil millones de dólares. Pinche teléfono que es tan inteligente, póngale 80 mil millones de dólares y multiplíquenlo por 20. Pinche teléfono se apeña, empieza a decir, ay cabrón, ¿qué pasó aquí con esta calidad? O sea, no, compañeros,
1% del presupuesto nacional es el presupuesto de los partidos. 1%. 1%. Es un montón. 1%. La Cámara costaba, con todos los excesos, media milésima del presupuesto nacional. Media milésima. Está ahí el problema. Si es a toda madre a ver los regidores, pues sean regidores. A veces es cierto que aguantan la política y toda la dificultad que implica hacer actividad política. ¿Tenemos que hacer que todo el mundo gane bien? Sí, sí, pero tenemos también que quitar la despolitización. No, que no usen prerrogativas para hacer campaña. Un hijo, una hija del pueblo, ¿con qué va a hacer campaña? ¿Quién lo va a financiar? ¿El narco? ¿Los grandes empresarios? ¿Y a quién va a servir entonces? Yo creo que tenemos que hacer una discusión más seria, porque con todos los excesos que ha habido, sí, claro, compañero presidente, todas las medidas de austeridad por todos los excesos que ha habido, pero en verdad, yo considero que el compañero presidente se mueve en línea comercial. Ándale pues, con todas las dificultades que eso implica. Si vale esta vez, si se le ocurre hacer una gira a China, se va a meter 20 horas en una pinche lata que es el avión, en un asientito de este tamaño, para llegar directo, porque viaja en turista el cabrón. A mí si me dicen que oficialmente vaya a China, yo los mando a China también, digo, madre, yo no me subo 20 horas en un pinche avión, llego todo jodido, estoy 2 pinches días y apenas me estoy medio recomponiendo y ya me tengo que regresar a seguir mi tarea. No, sáquense. O sea, si no es ningún lujo que viajes en business a una cosa oficial que vas y regresas casi de inmediato. Pero están las políticas de austeridad por todos los excesos que ha habido. Está bien, lo comparto. Ya, así está. Pero no se está valorando nada de eso. Yo cierro. Les decía a mis compañeros diputados y diputadas preocupados por todas estas cosas. Les digo, miren cabrones, si venimos ensayado, franciscano, bien pinche rasposo, descalzos y dándonos unos chingazos en la espalda, va a haber un cabrón que va a decir que el sayal está demasiado fino, que debe ser más rasposo y que no nos estamos dando los latigazos con la suficiente enjundia que nos van a ayudar. No, ya bajen de ese tema, hombre. Ya pongámoslo en su justa dimensión. Cambiemos todo lo que haya que cambiar. Lo que nosotros queremos, si un profesor, es que no ganes un profesor, pues tenemos que hacer que gane bien un profesor. Y un campesino, no debe ganar bien un campesino. Casi nadie los invoca, les va de madre y son tan importantes. Simplemente sin ellos no comemos. ¿Y cuánto ganan? Es que no estudiaron. No, cabrón, no quiero que estudien, quiero que produzcan. O sí, que estudien además, pero que produzcan, que amen la tierra, que quieran hacer y que vivan bien de su trabajo. Todo mundo debe vivir bien de su trabajo y no se debe devaluar ningún trabajo. Pero vuelvo a insistir, se lo dije al compañero presidente, dijo, con su discurso, la primera reunión y termino, la primera reunión, basta de privilegios. Entonces yo me enchilé, estoy de acuerdo, pero este discurso despolitizador me toca el nervio. Y me paré y le dije, compañero presidente, estoy de acuerdo contigo. Basta de privilegios, que los 16 cabrones que concentran 143 mil millones de dólares paguen sus impuestos. Cabrón, a ver. O sea, y dijo, tienes razón, tienen que pagar sus impuestos. Pues claro. Y ese es un pleito duro. Y reitero, sobre eso nadie, yo no escucho en ninguna intervención de las que hago y llevo años sosteniendo este tema, que nadie se enoje con eso. Tenemos que cambiar el sistema económico. Mientras no, lo decía el gran Ricardo Flores Magón, 19 de marzo de 1910, 19 de noviembre, perdón, dije de marzo, es que es de mi cumpleaños, ya me estoy haciendo promoción solo. 19 de noviembre de 1910, ¿no? ¿Cómo pinches docentes, cabrón? O sea, 19 de noviembre, escribió, vamos a levantarnos en armas y vamos a deponer al tirano. Y vamos a vencer. Qué visionario el cabrón, porque junto con Madero convocó a la revolución. Dijo, pero no nos conformemos con cambiar el sistema político, no quitemos a Porfirio Díaz para poner otro en su lugar, cambiemos el sistema económico. No lo hemos cambiado. Si no cambiamos el sistema económico no va a cambiar nada. Mientras siga dominando el dios dinero, todas estas formas de atención
con nuestra sabiduría tradicional van a ser hechas a un lado, porque lo importante es la acumulación de riqueza y las empresas farmacéuticas, químicas son las que dominan este sistema. Y el capital mata flora, mata fauna, mata gente, contamina la tierra, contamina el agua, avasalla poblaciones, no quiere invadir a Venezuela. Ahora resulta que Donald Trump es el salvador del pueblo venezolano, es el racista infame que quiere construir un muro. Ahora resulta que es el defensor de los derechos humanos, de la humanidad. Tienen vergüenza, hombre. Tenemos que cambiar el sistema económico y para ello se requiere un nivel de politización y ubicar dónde están los problemas centrales. Yo de veras estoy convencido de ello y por ello es que sí quise de una vez comentar sobre estas cosas que están planteando, lo cual no quiere decir, termino, que no sea mucho el sueldo de 90,000 pesos para un regidor, pero luego eso también es tan relativo. ¿Cuánto es mucho y cuánto es poco? ¿A cambio de qué? Si hicieran su trabajo con honestidad y con compromiso, pues bien ganado, si no se roban nada, sí, ¿no? Bien ganado. Pero si se la pasan robando, traicionando al pueblo, haciéndose los locos, no realizaron su tarea, pues entonces sí es del demonio, pues eso hay que quitarlos, por eso está la ley de revocación del mandato, pero no es los políticos en abstracto, sino tienen que ser señalados, así como Silvano Aureoles, lo señalo y lo señalo, que es un ejemplo de lo que un político no debería ser. Perdón si me extendí, pero sí ese tema yo creo que hay que irlo pues comentar. No sirve de nada ningún congreso si las leyes no se van a respetar. Sí, pero para que las leyes se respeten, quien tiene que hacer valer su derecho es el pueblo. Porque de nada, sino nomás que de nada sirve que nosotros pongamos que les den seguro social si la gente a la hora que le dan el trabajo, pero no te voy a pagar, voy a ponerte con la cotización más baja. Sí, patroncito, está muy bien. Pues ya se chingó el asunto, porque por más que nosotros estemos planteando las condiciones adecuadas para la gente también tiene que defender sus derechos. Ya quitemos el discurso de pobrecitos, cómo sufrimos, cómo nos atropellan, porque es cierto, pero es cierto porque lo toleramos. Estos hombres del sindicato, se dice fácil, pero está cabrón ser un sindicato combativo. Está difícil mantener la organización de los trabajadores. Un trabajador no puede sin un sindicato defenderse, necesita esa herramienta. Y es muy fácil criticar a los sindicatos y a los partidos y a los políticos, pero lo que tenemos que hacer es democratizar, impulsar, transformar las cosas. Yo no estoy planteando que nosotros no hagamos nuestra tarea. Lo que estoy diciendo es que superemos el discurso despolitizador. Y que si hacemos señalamientos sobre casos de corrupción, sobre excesos, sean puntuales. Dijiste los sueldos de los regidores, es una manera puntual. 90,000 pesos un regidor de Morelia. Bueno, yo francamente no me voy a meter en el tema porque no creo que sea el fondo del asunto, sino el tema es que se logre esta transformación empujando y generando buenas condiciones para todos. Adelante. Yo quisiera preguntarle cómo podemos sostener trabajadores, profesores académicos, empleados administrativos del régimen solidario. Usted no está para saberlo, pero desde el 2016 hasta esta fecha nosotros padecimos 2 huelgas de puertas abiertas, que era una cosa inédita. Hubo una gran resistencia por parte de los trabajadores, empleados, por parte de los profesores, porque estuvimos sin sueldo casi 2 años consecutivos. Al cerrar el año fue catastrófico, desmoralizante, y estamos divididos también sindicalmente. Tenemos la firma de un convenio del 16 de diciembre del 2018 que nos obliga a reformar nuestro régimen jubilatorio. Tenemos una propuesta de reforma al artículo 143 constitucional que ya fue aprobada en el Congreso y que los transitorios nos obligan a reformar. ¿Cómo vamos a hacer, en su opinión, para sostener un régimen solidario, que es muy linda la palabra? Gracias. Los trabajadores de la Secretaría de Cultura, y nos es preocupante. Nosotros sabemos que en el anterior régimen el hecho de haber creado una Secretaría de Cultura tuvo más trasfondos políticos que
poder generar condiciones más favorables para el desarrollo cultural en México. Y esto se sigue dando. Nosotros quisiéramos saber y quisiéramos llamar la atención de todos ustedes para que el binomio educación-cultura se sostenga, que no tenga esa ruptura tan grande que ha tenido en estos últimos años. Una parte así, y la otra parte de que los funcionarios, y que sabemos porque lo leímos todos en la prensa, de que desgraciadamente la que ocupa actualmente el cargo de Secretaria de Cultura pues era de las más bajos perfiles que se tienen al respecto, y que tuvimos además la desfortuna de haberla tenido nosotros en Culturas Populares, y que su programa con respecto a la pacificación fue todo un bodrio, en donde millones y millones se invirtieron, y sobre todo aquí en Michoacán, con resultados nulos. Y vemos con gran preocupación, porque todo ese plan de trabajo de desarrollo cultural en ese entonces, cuando aquí en Michoacán la pacificación con el virrey Castillo, se vuelve a repetir. Y es casi un modelo de copia del carbón actual. Es preocupante para nosotros, y quisiéramos de su intervención y de su voz en el Congreso para llamar la atención al respecto. Gracias. 2 minutos le invité para ver si podía acompañarnos a la presentación del libro el día 3 del próximo mes de abril en la Cámara de Diputados en San Lázaro, y ya me dijo que la gente está muy ocupada. Además, lo habíamos invitado para la presentación de este mismo libro ahora en diciembre pasado en la librería de la Jornada, allá en Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. No pudo estar con nosotros, entiendo la agenda apretada suya, pero aquí muy sencillo. La propuesta del libro es que en el marco de la austeridad republicana, que desaparezcan los OPLES, esto es, los institutos locales electorales, y que el INE se encargue de realizar todas las elecciones, desde el nivel municipal hasta el federal. Esa es la propuesta general, y está fundamentado por todos lados cómo han actuado los OPLES, es decir, cómo han actuado los institutos locales electorales, desde el de Chiapas, donde todavía están en proceso 2 o 3 consejeros electorales, y en Durango el problema que tuvieron que no podían resolver, no podían nombrar al secretario general. Aquí en Michoacán hubo algunos mínimos problemas, no fue magnífico. En Querétaro, que tuvo un consejero que regresara $500,000 porque él era catedrático de la Universidad Autónoma de Querétaro y estaba cobrando en las 2 instituciones. Entonces, en conclusión, yo lo que quiero es que dé su opinión, que si en el marco de la austeridad republicana, porque se va a ahorrar mucho dinero, esta propuesta es una propuesta pragmática, económica, así que usted, por la gran influencia, y eso lo sabemos, no es una cosa que yo me quiero lucir aquí, todo el mundo sabe la influencia que usted puede tener en la Cámara Baja, y espero que esté de acuerdo conmigo, o dígame usted. Muchas gracias. Este libro ya lo tiene usted. Sí. Ya lo tiene usted. Voy a ser muy breve, pero si quisiera, yo sé que eres proyecto de punta de lanza, tanto políticamente como de avanzada en la nueva legislatura. Pero es bien importante un tema que yo recurrentemente he escuchado aquí en Michoacán, que estuve participando en Dirección de Prevención del Delito. Últimamente se ha acentuado, los jóvenes representan el 30% del padrón electoral, y hay mucha gente interesada e involucrada en impulsar proyectos realmente verdaderos, honestos, sinceros, no simuladores, no más engaños. Sin embargo, se ha convertido la seguridad pública en un botín para los muchachos que están en las preparatorias. Tienen bien identificados lugares donde llegan de una manera violenta a despojarlos de sus celulares, de lo poco que tienen para estudiar. Los muchachos, ha sido una recurrente tanto en la policía municipal como estatal,
Y igualmente también las personas de la tercera edad, cuando van a algún trámite, a alguna oficina del ayuntamiento, del gobierno de Estado, son realmente humillados, vapuleados, mientras los señores están atrás del escritorio sentados, aplastados cómoda y cínicamente. Los señores tienen que estar deteniéndose unos con otros, o a veces les lleva un familiar una sillita. Es realmente un abuso en materia de derechos humanos que creo que debe ser valorado, contemplado e impulsado en una nueva cultura de apoyo y motivación a los jóvenes que vivan en un país con seguridad, no con extorsión, en un país donde la prepotencia viene desde arriba, si es del gobernador, viene en cadena, pero se ha convertido ya en una costumbre que se hace botín, y con los más vulnerables son los jóvenes, que son base importante del futuro de la ciudad, políticamente y en todos los aspectos. Esa era mi aportación. Muchas gracias, diputado. Comentarle que México posee 10 millones de indígenas, 10 millones de indígenas que a lo largo de la historia... Pero tradúcemelo, no seas porque Le doy la bienvenida, diputado Noroña, aquí a Michoacán. Es más para abordar el tema que le voy a preguntar. Comentaba que México tiene 10 millones de indígenas que a lo largo de la historia son los que han participado en las grandes transformaciones del país. La independencia, la revolución, la reforma y esta hoy la llamada cuarta transformación. Michoacán ha sido centro desde la fundación del PRD, ahí ha estado, y son las comunidades indígenas los que más muertos se han llevado. Pero hoy llama la atención una situación que se está dando aquí en Michoacán. 4 comunidades ya son autónomas, ya no se rigen por el sistema de partidos políticos, sino que se rigen por el sistema de usos y costumbres. Pero llama la atención, ¿por qué? Porque son gobernados por expolíticos, por aquellos que quisieron ser diputados, por aquellos que quisieron ser presidentes municipales, por el PRI, por el PAN, por el PRD, y que no lo lograron, y que ahora se van a este sistema llamado usos y costumbres, y que hoy está afectando los derechos humanos de millones de mexicanos indígenas. Preguntarle, para ser concreto, para que usted nos pueda responder, ¿cuál es su opinión acerca de estas comunidades indígenas que hoy se rigen por usos y costumbres, pero que están gobernados por expolíticos corruptos? Y desgraciadamente el gobierno no ha puesto tanta atención, como que tienen miedo el gobierno. Vienen aquí, justamente ayer, allá en la Cámara de Diputados, un diputado de Morena recibió a una comisión de una de estas comunidades que menciono, para igual no mencionar nombres, ¿verdad? Y luego disculpe la palabra, está cabrón después. Un diputado de Morena recibe a esta comisión. Hace días pasados fueron detenidos 4 personas llamados Consejo Indígena de esta comunidad, pero que habían robado, que habían saqueado carros, que habían quemado carros particulares, que habían golpeado a compañeros del municipio, que habían golpeado, que habían tirado puertas en domicilios particulares. Entonces, ¿qué fueron detenidos? Estos paisanos indígenas van allá a la Cámara de Diputados ayer y dicen: es que el gobierno nos está reprimiendo, y no es cierto. Por eso, ¿qué hacer ante estas situaciones? ¿Hay que regularlo o lo dejamos así? Gracias, diputado. Yasme Amka. Muy bien, muchas gracias por las intervenciones y muchas gracias por los comentarios. ¿Cómo sostener un régimen solidario? Pues hay que sostenerlo. Nosotros, miren, voy a poner un ejemplo, muy fuerte, por cierto. Cuando yo fui diputado en 2009-2012, las trabajadoras de limpieza de la Cámara eran outsourcing. Yo, a los que no saben inglés, yo incluido, les digo que outsourcing quiere decir te vamos a joder, porque se trata que la gente no tenga nada, ni aguinaldo, ni pensión, ni vacaciones, ni jubilación, seguro social, ni nada. Las trabajadoras mayores, además, muy humildes, lo único que pedían es que se les pagara el día 15, porque les pagaban el 16, el 17, el 18, el 20, nunca sabían qué día les iban a pagar. Que les pagaran el día último, porque les pagaban el 1, el 2, el 3, el 4. Bueno, sigue la misma empresa que se cambia de nombre cada año con un contrato, no les dan ni las pinches escobas a las trabajadoras. Y siguen con el mismo problema. Las 150 trabajadoras que yo defendí, apenas salí de diputado, las corrieron. Y hoy, para entrar a la Cámara, las tienen en lista negra, me acabo de enterar. No, yo estoy verde con el tema.
planteo el tema en la administración de la Cámara, es que cuesta 60 millones de pesos, pues me importa un demonio lo que cuesta. Hay que reconocerle los derechos a los trabajadores y trabajadoras, punto. Me importa un demonio lo que cueste. Por eso a mí me enerva mucho cuando digo lo de los 16 que concentran 143.000 millones de dólares, porque esos no son magos ni muy inteligentes. Esos concentran esa riqueza a cambio del dolor, del sufrimiento, la pobreza, del hambre, la miseria, la desigualdad de nuestro pueblo. Son el origen del problema, no ellos, sino este sistema económico. Ahora sí que cito un clásico, sostenía Carlos Marx, que acaba de cumplir el 14 de marzo, un año más de muerto. El capitalismo ataca a sus dos fuentes de riqueza, la tierra y el ser humano, y es visible, es notorio. Nosotros tenemos que cambiar el sistema económico. En lo que cambiamos el sistema económico, ¿qué tenemos que hacer? Combatir todo esquema que diga que no hay para el pueblo. Porque yo pregunto, ¿hay para el rescate carretero? ¿Hay para el rescate bancario? ¿Hay para la deuda externa? ¿Hay para que les regrese sus impuestos a los 16 que concentren 143.000 millones de dólares, pero para el pueblo no hay? Cabrón, o sea, no puede ser. No puede ser la ley del embudo para unos y la ley de la manga ancha para otros. Pero para ello necesitamos que la gente asuma que esta revolución no se terminó con votar el 1 de julio. Asuma que con elegir al compañero presidente no cambiaron las cosas. Es que los problemas de seguridad están del redemonio. Pues sí, claro, que esperabas que los delincuentes dijeran, ay, como llegó ya Andrés Manuel, ya no vamos a robar, ya no vamos a andar en las manos. Pues no, eso se tiene que cambiar de raíz. Y me parece que yo voy a meterme a ver cómo está lo del régimen de las pensiones, de las universidades, de los contratos colectivos y todas estas cosas. Y voy a defender, en serio, pues los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Porque me parece que seguirle pidiendo al pueblo que sea él el que ceda, mientras que los que concentran riqueza siguen concentrando riqueza, es inaceptable. Es inaceptable. No puede ser. O sea, no hay para darles de desayunar, de comer a los niños en las escuelas públicas del país. Pues tenemos que darles de desayunar, de comer, como dije ayer, no una lechita pedorra. Hoy pone el Universal, la leche gaseosa. No, yo no estoy hablando del problema estomacal de nadie. Mi abuela decía pedorra, pásame esa taza pedorra o ese plancha pedorra, que quiere decir que no sirve o sirve mal, ¿no? Y cuando digo que Silvano Aureoles es pedorro, no me refiero a su salud estomacal. O sea, me tiene sin cuidado. Ahí los únicos que lo padecen son los que estén cercanos a él. No, el problema es que no sirve el cabrón. O sea, que el problema es ese, ¿no? Es una manera de expresión, no tiene que ver con lo literal. Entonces, ¿cómo suena muy bonito el régimen solidario? Claro, suena muy bonito que vivamos en libertad, que vivamos en justicia, que nadie sufra por carencias económicas. Claro que suena muy bonito. ¿Cómo lo hacemos en realidad? Luchando. No hay otra manera. Los sindicatos, ¿cómo lograron su organización? Luchando. Y sonaba muy bonito cuando solo era una asociación mutualista, que la gente, los propios trabajadores se apoyaban entre ellos mismos, hasta que lograron que se reconociera que tenían derecho a descansar un día, ¿no? Hasta que se entendió que podían bajar la jornada de 12 horas a 10. No hay empleo. Bueno, pues yo creo que hay que bajar a 5 horas la jornada de trabajo. Es un precedente que está sentando el compañero presidente con 5 horas de trabajo para los jóvenes. Es un precedente. La jornada debe disminuir. ¿Qué va a hacer la de más de tiempo la gente? Pues vivir. Que trabajar no es vivir. Ver el amanecer, el atardecer, ir al cine, leer un libro, hacer el amor, se lo recomiendo ampliamente. La gente no cumple con sus obligaciones fiscales con estas pinches jornadas de 10 horas al día. Por eso todo el mundo anda con un humor de los 1000 demonios, ¿no? Sí, o sea, nosotros tenemos que cambiar esas cosas. ¿Cómo? Luchando, no hay otra manera. No se puede, bueno, por lo menos intentémoslo. Parecía que ni siquiera podíamos lograr que se respetara un triunfo electoral en la presidencia, parecía. 2006 nos hicieron fraude, se los recuerdo. No quisieron el recuento de voto por voto, casilla por casilla. ¿Qué hizo el compañero presidente? Se fue a llorar por los rincones. Se rehizo, y ahí va otra vez en 2012.
Sacó más votos y le volvieron a hacer fraude. Convocó a defender Pemex y la mayoría del pueblo no hizo caso. Les dijimos que iba a pasar lo que está pasando, se los dijimos. Y la gente que dijo, me vale madre, que regalen Pemex, a mí no me da nada. Querían traer un buche de gasolina a ellos, ¿no? Para que sintieran que Pemex le daba algo. Le dio un infarto que casi lo mata. Y véanlo dónde está el cabrón. Qué tenacidad. Él nos demuestra con el ejemplo lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es plantearse. Miren, acabo de leer en un libro que se los recomiendo mucho, se llama Los Cuadernos de Praga, sobre la etapa del Che, el preludio a su ida a Bolivia. Es un momento muy difícil para él, viene del fracaso de un intento de revolución en África. Y hay una parte, del libro vale la pena ver José, no sé, escribe el libro, un argentino. Hay una parte donde dice, el ser humano no es medido por lo que hace, sino por lo que intenta hacer. Que está cabrón. Porque en el caso del Che es clarificador. El Che participa en una revolución con un pueblo que no es su pueblo. O sea, sí es su pueblo, pero no es cubano, él es argentino. Triunfa. Y el cabrón no se queda ahí. Decide ir a hacer la revolución mundial. Y fracasa, entre comillas. Paga con su vida el sueño. Qué grande es. ¿Por qué es tan grande? Porque se planteó una cosa gigante y pagó con su vida el intento. Se le mide por eso, no por lo que hizo. Fíjense qué fuerte. Y nosotros, ante cosas mucho más razonables, nos pensemos, no, es que no se puede, no, es que no hay manera, no, es que son bien culebras. Pues claro que son bien culebras. ¿A poco esperamos que el gran capital diga, no, si somos bien hijos de la chingada, ya no vamos a madrearnos tanto? No, ni madres, van a seguir madreándonos y los dejamos. No tienen corazón, tienen intereses. Y hay un sector de ellos que odian al pueblo. Odian al pueblo. Le tienen mínimo le tienen un profundo desprecio. Yo sostengo que lo odian y no creo exagerar nada. Sobre el tema de la cultura, miren, dos cosas. Esta revolución es una, como toda revolución, yo, ingenuo como uno puede ser, y hay cierta edad en que la ingenuidad cambia de nombre, yo pensaba que una revolución solo se hacía con hombres y mujeres de izquierda. Por supuesto que estaba absolutamente equivocado. En una revolución participa desde la derecha hasta la izquierda, es un abanico completo. Y esta revolución no es la excepción. Hay hombres y mujeres de derecha en esta revolución, y hay hombres y mujeres de izquierda, y hay una disputa legítima dentro del movimiento por el rumbo que debe tener la revolución. Yo estoy convencido que debe ir hacia la izquierda, que es la única manera de transformar en beneficio del pueblo desde mi visión. Bueno, entonces ahí entra de todo y llega de todo, e inclusive hay gente de derecha que rectifica. A veces les entra la furia del converso y se vuelven más de izquierda que los que tenían una tradición de izquierda, ¿no? Vamos a ver cómo funcionan estos que están en las responsabilidades públicas, aunque hasta ahora pareciera que el compañero presidente va muy adelante y que los demás le van muy a la saga. Pareciera eso. Además está cabrón el ritmo, sí, solo el ritmo. Le acaba de dar el patatús a la subsecretaria de Bienestar en una comparecencia en la calle, literal el patatús. Y es una mujer joven, no tiene ni, bueno, o sea, yo creo que no tiene ni 50. Y ahí se nos puso blanca y se desmayó. ¿No? Porque está cabrón. Es que, compañero presidente, yo no sé cómo le hace, como le dijo un reportero, oiga, parece usted atleta keniano, cabrón, no se cansa, ¿no? ¿Cómo le hace? Pues es cierto, a las 6 ya está en la oficina, en la reunión del gabinete de seguridad, a las 7 está dando la rueda de prensa, anda como trompo chillador por todo el país, supongo que cumple con sus obligaciones fiscales, está cabrón, francamente, no sé, a mí me suena el pinche despertador en la mañana, no suena y cabrón otro ratito, no, está pesado.
¿no? Por un lado, qué bueno que no nos invitó al gabinete, cabrón, ya me quisiera llover allá a las 6 de la mañana. Hoy dijo que los pedacitos de suerte se entregan en la mañana, dice él, y que qué bueno que Claudia Sheinbaum se despierta tan temprano también. No, pues por mí que es que guarde el pedacito de suerte que a mí me corresponde, me vale madre. No. Sí, francamente, ¿no? Pero sí hay que retomar toda la lucha de cultura. Y sobre todo rescatar nuestra raíz cultural, que es tan poderosa. Michoacán, hijo de la chingada, yo me doy una fiesta el domingo de Ramos en Uruapan con todo el tianguis de arte popular michoacano y el Día de Muertos en Pátzcuaro. Yo de veras, no, además soy comprador compulsivo de arte mexicano. Qué maravillas en nuestro pueblo, qué jodidos están nuestros artistas, ¿no? Qué mal se les paga su arte. Tenemos que apoyarlo, rescatar, y todas las manifestaciones de cultura, y ligarlo a la parte educativa, claro que sí, y a la raíz y al orgullo de lo que somos. Eso es muy importante, es una tarea que debemos empujar entre todos. Yo retomo las cosas que ustedes me digan, pero no me lo tomen a mano, pero no pidan corazón prestado. Hagan lo que tienen que hacer, y yo además meto el hombro. Pero no esperen que yo sea el que tienen que hacer su parte, si no las cosas no avanzan. Pero tomo nota de lo que... Y no permitamos que se vuelvan a repetir las cosas, no permitamos a los simuladores, no permitamos a los traidores al pueblo, no permitamos ningún atropello ni robo, no lo toleremos. No, este cambio va en serio, no estamos simulando. Y quien simule hay que señalarlo, hay que combatirlo, hay que hacerlo a un lado. No lo toleremos, hombre. No, que es que... No, este es un movimiento de hombres y mujeres libres. No, yo como tal, yo les digo, en lo del fuero, yo me planté solito frente al compañero presidente. Votamos 3 en contra de quitar el fuero. No, que si no me vale madre, no tiene razón. ¿Cómo vamos a quitar el fuero? En este discurso despolitizador, no, es que es privilegio. No, señor, no es privilegio. Todos los estadistas, todos los presidentes del mundo tienen fuero. Todos los legisladores del mundo tienen fuero. Ahorita que les bajamos el sueldo a los jueces, te inventan un delito, te declaran culpable, te meten a la cárcel y te quitan de un espacio del papel que estás jugando. Hombre, imagínense que quiten al compañero presidente con un pinche delito inventado. A mí me pueden acusar, yo les digo, ya voy a cumplir 59, ya estoy viejito, no me deben acusar de acoso sexual, pero me van a acusar de ocaso sexual y me chingan igual, ¿no? Meten a la cárcel, no puede ser, ¿no? Es un error. Pues hay que plantarnos, hay que alzar la voz y hay que defender nuestro derecho y hay que combatir la injusticia. Yo soy ateo, yo no creo en nada, creo que cuando me muera me chupa la bruja y se acabó. Pero Martin Luther King, que era muy creyente, era un ministro del culto, decía que todo creyente tiene la obligación moral de combatir la injusticia. Efectivamente nosotros, yo creo que todo ser humano, ves que patear a un perro, cabrón, ¿qué traes ahí con ese animal? Déjalo en paz. A una persona peor, a ti mismo te están atropellando, espérenme, cabrón, ¿qué le pasa? Respete mi dignidad humana, todos valemos lo mismo. Todos merecemos respeto y trato correcto a nuestra dignidad. No debemos seguir tolerando ningún atropello de ninguna manera. Se acabó, es la hora del pueblo. Es la hora del pueblo. Tomemos este momento tan importante. Sí, me invitaron en diciembre al libro, no pude. Y en abril creo que menos voy a poder. De veras, va a sonar arrogante mi agenda anda ya en octubre, ya, ¿no? Es una locura, la gente se porta muy bien conmigo, la verdad, y están siendo muy cálidos y todo, pero comparto plenamente la posición. Yo creo que fue un retroceso ir del IFE al INE, y que esta supuesta centralización ha sido un desastre, ¿no? Porque los gobernadores siguen teniendo el control de los órganos electorales locales. Es un horror y un dispendio, comparto contigo, ¿no? Yo creo que urge otra vez una reforma electoral donde hagamos que verdaderamente ya se respete el voto del pueblo, los procesos sean democráticos y los órganos electorales sean
confiables, imparciales, eficientes y responsables, serios en su trabajo. Miren, para que más se hablan los de la derecha, el mejor sistema electoral del mundo es el venezolano. Se los digo en la cámara y se les paran los pelos, pero es la verdad, lo dice Jimmy Carter, no lo digo yo. Permítanme una pequeña digresión rápida. Llegas a votar y te identificas. El ejército tiene tomado el lugar, ¿cierto? Para garantizar que no llegue a ser ningún desmadre, ¿verdad? Porque además las máquinas de votación son costosas. Entras y lo que te da el acceso a votar es tu pulgar. Le pones tu huella digital y pasas. Y hay una membrana, le llaman, que hagan de cuenta es un iPad grandota y te da 5 minutos para votar. Te dice el presidente de la Cámara, ya ha hecho andar el sistema, sí. Le da el presidente de la mesa, echa a andar el sistema y tú ahí en el iPad votas López Obrador y te aparece aquí enfrente de ti. ¿Usted votó por Anaya? No, hombre, López Obrador. Me habla, que la chingada, esta máquina está perdida, que no. López Obrador. Y ya te aparece López Obrador, PT, Moreno, Pedro, que has votado, los tres, y le ratificas. En el momento que tú ratificas, se va el voto electrónico y todo el mundo dice, pues es un robadero ahí el voto electrónico, ¿no? Te da en papel tu voto y vas y lo depositas a una urna y al final de la jornada sabes quién ganó y no lo vas a conocer hasta que no se recuente el 51% de las casillas al azar y coincide perfectamente con el resultado electrónico. Hombre, ¿cómo vamos a poder hacer un sistema así? Cuesta dinero, sí cuesta dinero, ¿no? Los equipos y todas las cosas. Pero ya te dejas de tonterías. ¿Qué fraude? ¿Qué encuestas de salida? ¿Qué esperar a ver qué dice Televisa? A ver, ¿reconoció o no reconoció? No, el órgano electoral a las 11 de la noche absolutamente claro sabe quién ganó la elección. Entonces tenemos que avanzar en esas cosas, pero estoy de acuerdo en la postura. Fíjense, se habla de disminuir 50% las prerrogativas de los partidos. Otra vez en ese discurso despolitizador que fue Tatiana, nuestra compañera que estimo y respeto, y Mario Delgado. Y yo me aviento por la ventana porque hay que hacer otro sistema electoral. No es un tema de que si las prerrogativas, no es un tema de todos los órganos electorales, tienes que cambiar todo el sistema electoral. Los jóvenes son mayoría, es cierto, bueno, no mayoría, 30%, el padrón no lo sabía, yo pensé que era más. Y es terrible lo que comentas, pero además, como lo dice Lula en su libro La verdad vencerá, ahora antes de que lo apresaran, dicen, cuando no es un joven, pero un brasileño, asalta a otro brasileño por su celular, por su chamarra, por sus tenis, pues es un pobre robando a otro pobre. Es el sistema otra vez que le niega la oportunidad a uno, los pone frente a frente. Y decía el propio Lula, fíjense, hay una crítica a la decisión que tomamos. ¿Y ahí qué hace el ejército? Pues ni modo que vaya a hacer qué. Es la desigualdad económica. Por eso son los dos pies de la propuesta del compañero presidente, todo el apoyo a jóvenes, todos los programas, el acceso a la universidad, el de jóvenes construyendo el futuro, y por otro lado, sí, las medidas de seguridad. Entonces, nosotros tenemos que ir ahí al fondo, y los que no son jóvenes dicen, oye, hay todo para los jóvenes, para nosotros. No, hombre, hay una serie de abanicos que se abrieron para todo el mundo. Finalmente, compañero que abrió en Purépecha, me permite, miren, uno es muy ignorante en tantas cosas, ¿no? Y a mí me sorprende mucho, bien, me asombra, me admiro a los hombres y mujeres de nuestro país que tienen otra nacionalidad, que hablan otra lengua indígena de su pueblo y son bilingües con una claridad impresionante, porque estamos invitando a la Cámara los martes y los jueves a dar en lengua indígena un discurso. No saben qué bellas intervenciones han hecho, bellas es la palabra, porque además las lenguas indígenas son poéticas, muchas de ellas, la manera en que lo plantean. Yo no sé si me estaban cuenteando, pero por ejemplo me dicen que en Purépecha es algo así, el líder es algo así como el que le habla al corazón. No sé si sea cierto o no, pero así me lo tradujeron. Si es así, está bellísimo, cabrón. El líder el que le habla al corazón, para que no te andes con chiquitas, ¿no? Y es muy fuerte una compañera
que habló, ¿en qué lengua habló? No me acuerdo, pero dijo, en 1820 el 60% de nuestro pueblo hablaba lenguas indígenas, 60%. Hoy lo habla el 6.5%. Nuestro Estado ha asesinado a las lenguas indígenas. Es terrible, porque es una pérdida cultural brutal. Y además hacen un cálculo de cuántas lenguas mueren en el mundo en tiempos muy breves. Es un proceso que se debe detener y que es muy importante que recuperemos. Y ahí, como dice nuestro joven compañero que habló en purépecha, nos movemos en contradicciones evidentes, porque por un lado está el planteamiento de respeto a los usos y costumbres, pero los usos y costumbres no deben romper el marco legal. Eso no puede ser. No, es que en los usos y costumbres está que yo me madré a mi mujer. No, espérate, cabrón, eso no es un uso y costumbre, eso es un pinche machismo que hay que erradicar. No, eso no se debe tolerar. O sea, la violencia hacia la mujer ha llegado a niveles verdaderamente brutales, los feminicidios, todas las cosas, la desigualdad. No, el que le carga la sexualidad es parte de los usos y costumbres del macho mexicano, cargarle la sexualidad a la mujer, ¿no? Ahora, es que se embarazó, sí, sola, cabrón, o sea, no requirió de nadie, ¿no? Es que no se tomó la píldora, es que no se puso el parche, es que no usó la pastilla del día siguiente, es que no usó el condón femenino. Cabrones, si es un asunto de dos, ¿no? No es un asunto, hasta yo ya dije soy ateo, pero cuenta la leyenda que hasta la Virgen María requirió del Espíritu Santo. Se embaraza sola, ¿no? Entonces tenemos que romper con esas cosas, tenemos que generar condiciones de igualdad y tenemos que recuperar la riqueza de los pueblos originarios, que son las maneras colectivas de organización política, de organización social, de trabajo, de visión, de cosmovisión, que son cosas muy poderosas. La lengua, poética, todas estas cosas, y combatir las que son. Y porque pues nuestros pueblos y el pueblo de México en general pues ha tenido que tomar una parte ladina y socarrona para sobrevivir a toda esta ofensiva. Y entonces ahí pues se hacen las víctimas y estas cosas que tú estás denunciando con razón, pero que no hay que tolerar. O sea, quien rompe el marco legal, pues rompe el marco legal, y si no es en desobediencia civil, está claro pues, que es un presunto delincuente y como tal hay que ser tratado. Ahora, si a mí llegan a visitarme, pudieron haberme visitado a mí, y me tomo la foto con ellos y todo, que yo qué chingados sé que si hicieron algún delito, no, hasta un pinche narco puede venir ahorita, se toma una foto conmigo, y yo qué madre sé que es narco, no, voy mañana a Patzingán, imagínate si no me puede pasar, que algún cabrón de esos se tome una foto conmigo, pero yo cómo voy a saber, ¿no? El que se acerca, pues se acerca ya y tomas nota y partes de la buena fe de entrada, pero estoy de acuerdo contigo que esas cosas deben combatirse y no tolerarse. Entonces, pues, termino planteando pues, qué hacer. Y decías tú que son expolíticos que se ponen, no son expolíticos, son políticos, porque el que no estén en partidos no quiere decir que no estén haciendo política, ¿no? Como inclusive hacer política no solo la política partidaria, ¿no? Y ahí, pues otra vez los pueblos pues tienen la responsabilidad, porque cada quien tiene la responsabilidad de sus decisiones. Reitero que tenemos que acabar con el discurso de pobrecitos, cómo sufrimos, cómo nos atropellan, cómo nos engañan, porque ha sido cierto, porque lo toleramos, porque nos movemos en contradicciones. Nuestro pueblo es un pueblo de carácter, no es ningún pueblo dejado. El pueblo de Michoacán es un pueblo bien bravo, bien cabrón, y qué bueno que así sea. ¿No? Nuestro pueblo no debe subestimarlo nadie, es un pueblo fuerte, es un pueblo trabajador, es un pueblo creador, es un pueblo echado para adelante. Entonces tenemos que sus fortalezas alentarlas y trabajar lo que son nuestras debilidades, ¿no? Las cosas que debemos ir superando. Pues yo termino agradeciéndoles muchísimo las preguntas, los comentarios. La verdad es que siempre es enriquecedor, todos en nuestro intercambio nos enriquecemos. Agradecerle muchísimo otra vez al compañero Terán, al sindicato, a la universidad, que nos abra siempre con mucha generosidad sus espacios tan bellos que son, y bueno, pues vamos a seguir encontrándonos. La verdad es que yo creo que las cosas van muy bien, yo creo que vamos
Claro, si alguien me dice, oye, es que no se ha visto nada, me decían en Poza Rica, no vemos trazas de que el compañero presidente va a rescatar Pemex. No, espérese, no la chique tampoco, pues si lleva 3 meses, hombre. O sea, no, a los 3 meses sigue siendo feto, todavía no nace, imagínense si lleva un rato, ¿no? El cigoto, el embrión y luego el feto, o sea, se lleva tiempo que las cosas maduren, nada madura antes, ¿no? Es en su momento, pero yo creo que vamos avanzando muy bien. Miren, sí tenemos un líder excepcional, el compañero presidente es un hombre muy excepcional, pero el líder más importante ya está allí, que es el pueblo de México en pie de lucha. Tenemos que dar ese saltito adicional, de tomar el destino en nuestras manos, de dejar de estar esperando que alguien resuelva por nosotros, sino asumir que somos mayores de edad y que debemos tomar el destino en nuestras manos. Y yo creo que eso ahí va madurando, la revolución va avanzando, no vamos a estar exentos de dificultades, van a querer tirar al gobierno, al compañero López Obrador un día sí y otro también, mintiendo, denostando, difamando, eso va a estar ahí como van. Y yo les auguro que van a estar como 30 años en la oposición. Y si se ponen más bobos todavía, pero mínimo 50, ¿no? Y lo digo en serio, porque no veo cómo articulen, están muy desesperados, no tienen bandera, no tienen seriedad, y lástima, porque yo, como lo dije al principio, sí nos serviría como país una oposición fuerte, seria, crítica, dura, nos serviría sin duda, ¿no? Pero no está. Nosotros tendremos que jugar el papel crítico dentro del movimiento y a la vez empujar los procesos de cambio entre todas y entre todos. Les agradezco muchísimo, les mando un abrazo y como lo comenté al principio, están con ahora aquí los libros a la venta para quien quiera adquirir alguno. Muchísimas gracias.